Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan. Vamos a continuar con el estudio bíblico que hemos estado teniendo los días miércoles bajo la serie Los Mandamientos de Cristo. Y el mandamiento que vamos a estar viendo hoy se encuentra en Mateo 6:33 y la palabra de Dios nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y el principio que vamos a estar meditando a través de este estudio es que cuando las prioridades en tu vida están claras, las decisiones se hacen fáciles. En cuanto más claras estén tus prioridades, más fáciles se hacen el tomar decisiones. Así que en este versículo de Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay algunos términos que vamos a estar profundizando. Por ejemplo, vamos a comenzar con el término buscar. Jesús dice que busquemos, y hay diferentes maneras de buscar algo. A veces, cuando mandamos a un niño a buscar algo en la casa, normalmente el niño regresa y dice: no lo encontré, porque no hay una búsqueda profunda. O a veces podemos estar buscando algo que tiene cierta forma, cierto color, y porque no lo encontramos como esperamos encontrarlo, o no lo buscamos como esperamos buscarlo, pues terminamos sin encontrar nada. Así que cuando Jesús dice que busquemos, hay diferentes maneras de buscar. Por ejemplo, los peritos forenses, ellos buscan minuciosamente con lupas, con herramienta, con equipo para descubrir huellas digitales, le toman fotografía. O también a veces los que se encargan de la ciencia o incluso los médicos, a veces buscan de una manera microscópica, hacen un análisis microscópico de alguna bacteria con el fin de encontrar. O yo creo que todos hemos mirado también la película de Finding Nemo, la película de Encontrando o Buscando a Nemo. ¿Se acuerdan de esa película de Disney donde el pez payaso, el papá, pierde a su hijo, es llevado lejos, y entonces el papá, ese pez payaso, emprende una búsqueda incesante para buscar a su hijo? Nos damos cuenta que no fue fácil, atravesó muchos obstáculos, pero fue tan intensa su búsqueda que encontró a su hijo y pudo regresarlo a casa. Bueno, la palabra buscar, cuando Jesús dice busquen, viene del verbo griego seteo, que significa buscar apropiadamente, buscar por indagación, buscar para alcanzar una resolución completa, buscar hasta llegar al fondo de un asunto. Esta palabra seteo, por ejemplo, aparece en algunos otros contextos, como por ejemplo en Lucas capítulo 2, versículo 45 y 48. Aquí podemos encontrar este verbo seteo, buscar, y es cuando Jesús se queda en Jerusalén y sus padres regresan. Cuando Jesús tiene 12 años, sus padres regresan, van hacia Nazaret y se dan cuenta que Jesús no está en la caravana que iba. Así que los padres de Jesús empezaron a buscar con esta intensidad apropiadamente hasta llegar al fondo del asunto y encontrar dónde se había quedado Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 45 de Lucas nos dice: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Ahí está el verbo seteo, buscándole. Empezaron a buscar, la escritura dice que ya tenían un día de camino, que iban de regreso hacia Nazaret. Así que aquí aparece y dice el versículo 48: cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado. Ahí está la palabra seteo, buscado con angustia. Así que vemos aquí que buscar es buscar apropiadamente, con indagación, para alcanzar una resolución completa, llegar al fondo del asunto. Jesús dice: así ustedes busquen.
primeramente el reino de Dios y su justicia. También cuando la gente andaba buscando a Jesús, ahí mismo también en Lucas 4:42, podemos ver que la gente buscaba a Jesús por una razón. Dice allí en el 4:42, dice que cuando ya era de día, Jesús salió, se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Le buscaba con esa diligencia de querer encontrarlo, a ver en dónde se había ido. Y la gente dice que llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Esa era la búsqueda de la gente para con Jesús, hasta que lo encontraron. Y una vez que lo encontraron, dice que lo detenían para mantenerlo con ellos. Así dice Jesús, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que le busquemos hasta encontrar su reino, y luego también mantenerlo en nuestros corazones, en nuestra mente. Juan capítulo 6, versículo 26, también nos habla de este verbo seteo, de buscar. Y dice que hallándole al otro lado, dice Juan 6:25, al otro lado del mar, dice, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Ahí está el verbo seteo. Ustedes me buscan, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos habían sido saciados por el pan que Jesús les había dado, y dice que por eso lo buscaban. Así dice Jesús, ustedes así de esa manera busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. También Mateo nos habla de una parábola, que es la parábola de la perla de gran precio. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 45, dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ahí está la palabra, que busca, el verbo seteo. Dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí aparece este verbo. Este hombre buscaba perlas preciosas y las encontraba. Pero cuando él buscó y se encontró una perla que valía más que todas las perlas juntas, dice que fue y vendió todas las perlas para comprar esta perla preciosa. Así es el reino de Dios y su justicia. Cuando tú encuentras el reino de Dios y su justicia, la gran perla, la perla de gran precio, uno entonces, aquellas cosas que antes tenían valor, ahora carecen de valor porque hemos buscado y encontrado primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice también el siguiente término, dice Jesús, mas buscad, y luego dice primeramente. Ese es el segundo término, primeramente, primero. Ustedes busquen primero, es un mandamiento de Cristo. Porque ya dijimos que cuando las prioridades están claras en tu vida, las decisiones se hacen fáciles. Muchas veces tenemos dificultad para tomar decisiones porque las prioridades en nuestra vida no están claras. Y entonces estamos titubeando entre si decidimos una cosa o no. Pero si tú tienes bien claras tus prioridades, lo primero que buscas, entonces tus decisiones serán fáciles. Primeramente, dice Jesús. Este término viene del griego protón, que significa primero en tiempo, lugar, orden o importancia. No importa el tiempo, primero el reino de Dios y su justicia. No importa el lugar, no importa con quién estés, primero el reino de Dios y su justicia. Hay un orden, hay una importancia. También significa primero antes que cualquier otra cosa. Primero al principio de todas las demás cosas. Muchas veces se toman decisiones y una vez que ya se han tomado las decisiones, luego uno busca el consejo de Dios para a veces darnos cuenta de que tomamos una buena decisión, pero a veces y muchas de las veces darnos cuenta que hemos tomado una mala decisión. ¿Por qué? Porque debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, la palabra protón aparece en algunos contextos. Por ejemplo, cuando Jesús habla de cuando ustedes traigan ofrenda al altar. Sí, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 24, Jesús nos enseña que la palabra protón, por ejemplo, dice
el 23 y 24 de Mateo 5, en el Sermón del Monte, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. Ahí está la palabra protón. Primero, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay unas prioridades. Jesús nos está diciendo primero lo primero, ve y reconcíliate. Y luego después me traes tu ofrenda y yo la acepto. No se puede aceptar esa ofrenda si primero, ahí está la palabra protón. También al querer juzgar a alguien más, Jesús nos enseña también ahí en el Sermón del Monte, que ahí en el capítulo 7, versículo 5, también aparece la palabra protón. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se fijan? Ahí está la palabra. Dice, hipócrita, saca primero. Antes de querer quitarle la paja al ojo de tu hermano, primero saca la viga que tienes en el tuyo para que puedas ver bien y entonces ayudar a tu hermano con esa pajita que tiene en el ojo. Ahí está primero. Al querer seguir a Jesús, también primero hay algo que hacer. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 8, Jesús, uno de los discípulos, Jesús lo llamó y Jesús le dijo, el discípulo le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yo te quiero seguir, pero primero déjame atender los asuntos de aquí, de este mundo. Y entonces Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí está hablando de los muertos espirituales, es decir, las personas del mundo. Deja que las personas del mundo entierren a las personas del mundo. Tú ven y sígueme, porque tú y yo vamos a resucitar a estos muertos espirituales para que vengan a la vida. Así que el discípulo primero quería atender las cosas de este mundo y después seguir a Jesús. Y Jesús le dice, no, tú sígueme. Ahí aparece el verbo protón. También en el crecimiento de una semilla hay un orden de prioridades y este orden de prioridades no se puede cambiar. Por ejemplo, allí en Marcos 4:28 dice que porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, ahí está la palabra protón, primero. Cuando tú siembras una semilla en la tierra, lo primero, protón, es hierba. Después viene la espiga, después el grano lleno de espigas, y cuando el fruto está maduro, entonces se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Es decir, que tú no puedes plantar una semilla de mango en la tierra y esperar que lo primero que salga de la tierra sea el mango ya listo para comer. No, primero, dice, sale la hierba, la plantita. Tiene un orden de prioridades. Entonces, cuando Jesús nos dice que busquemos primero el reino de Dios, quiere decir que de todas las cosas que hay o que pueda haber, escoge primero, busca primero el reino de Dios y su justicia. El siguiente término, Jesús dijo, mas buscad primeramente, y el siguiente término es el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios reina. Es donde Dios tiene la autoridad, tiene el gobierno, donde Él opera. Busca eso primeramente, dice allí, ¿verdad? Y el reino de Dios podemos conocerlo a través de la palabra de Dios. También sabemos que Dios reina en los corazones de sus hijos, es decir, en la iglesia, lo que es la iglesia de Cristo. Ese es el reino de Dios. Es un reino que está aquí en la tierra, pero ya no somos de aquí de la tierra, según la Escritura. Reino de Dios, el reino, viene de basileus en griego es rey, y basileia es reino. Entonces, cuando Jesús dice que busquemos diligentemente hasta llegar al fondo del asunto, primeramente antes que todas las cosas, el reino de Dios, nos dice que el reino de Dios son las cosas del rey. Ustedes busquen primeramente las cosas del rey, el reinado de Dios, su soberanía, su autoridad, su gobierno. La palabra basileía, reino,
Aparece en algunos contextos, por ejemplo, cuando Juan nos narra la conversación que Jesús tuvo con Pilato. Pilato le dijo algo a Jesús y Jesús le habló de su reino. Por ejemplo, Jesús respondió, dice en Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Así que Jesús lo que dice es: yo tengo un reino, pero mi reino no es de aquí. Hermano, hermana, tú perteneces a un reino que no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo, no es buscar las cosas del mundo, porque ahí no está el reino de Dios. Así que, ¿por qué Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo? Es que Pilato en el versículo anterior le dice que tu nación te ha entregado a mí, tu nación. Y Jesús prácticamente le dice: mi nación, mira, mi nación no son los judíos, mi nación, mi reino, no es de este mundo. Así que pertenecemos a un reino, al reino de Dios, que no es de este mundo. También se le conoce al reino de Dios como el reino de los cielos. El reino, ese reino es donde nosotros tenemos nuestra ciudadanía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo. Lo contrario al reino de Dios es el reino de Satanás. También se le conoce como el reino de este mundo y también el reino de las tinieblas. Por ejemplo, allá en Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15, nos habla acerca de cómo debemos mirar el reino de este mundo. Dice en Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, entonces, lo contrario al reino de Dios es el reino del mundo, el cual nos dice la palabra de Dios que no busquemos, que no amemos ese reino. Y también nos habla que lo contrario al reino de Dios, pues es el reino de las tinieblas. Por ejemplo, cuando Jesús le revela a Pablo su llamado, y dice ahí, ¿verdad?, que Pablo había sido llamado, dice en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que vemos pues que lo contrario al reino de Dios es el reino de este mundo, el cual no debemos de buscar. Así que, ¿qué es el reino de Dios? Las cosas del Rey. El siguiente término es justicia. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hasta ahorita podemos decir que este versículo, en otras palabras, dice así: ustedes busquen diligentemente hasta que lleguen al fondo del asunto, hasta encontrarlo, y busquen eso primero, antes que todas las cosas. Ustedes busquen las cosas del Rey. Y luego dice: y su justicia. Es el siguiente término. Cuando hablamos de justicia, se nos tiene que venir a la mente el martillo del juez. El juez que da una sentencia, que da una condenación y que da una justicia. Cuando dice Jesús que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, justicia viene del sustantivo en griego dikaisuné, que es justicia, que significa veredicto final aprobado. Yo creo que hemos mirado en la televisión algunos programas, por ejemplo, hay un programa de hecho que se llama Veredicto Final, muy parecido al de Caso Cerrado, solo que en este veredicto final es un poco más formal. Y lo que hace la juez es que escucha las dos partes, y después de escuchar las dos partes y de haber revisado las pruebas y escuchado a los testigos, la juez da un veredicto final, y lo que ella dice es:
lo que ustedes van a hacer es esto, y da el martillazo. Es decir, esto es lo que se aprueba en esta corte que ustedes hagan. Y a la misma vez se condena que ustedes lleguen a hacer lo que ustedes quieren hacer. Sí, entonces Dios también ha dado su veredicto final, ha dado el martillazo y ha dicho, estas son las cosas que yo apruebo y por tanto estas son las cosas que yo aborrezco. Entonces cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, nos está diciendo que busquemos lo que está aprobado por Dios. Es decir, lo contrario a lo que Él condena. Si Él condena algo, nosotros no debemos buscarlo, debemos buscar su justicia, las cosas aprobadas por Él. Por ejemplo, los niños no saben qué es la justicia, qué es condenable. A los niños se les tiene que enseñar. Por ejemplo, a un niño, tú le enseñas algo que es correcto y los niños a veces hacen lo contrario. Tú le dices, no quiero que hagas esto, y parece que a los niños les dices que vayan y lo hagan, porque los niños no conocen la justicia. La justicia, pues, debe de enseñársele a los niños. Y la Biblia nos habla de los niños espirituales, por ejemplo, en Hebreos 5:13 nos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Dice ahí, porque, dice, es niño. Porque es niño, no es inexperto en la palabra de justicia, no conoce, hay que enseñarle. Cuidado a que nosotros vayamos a ser niños espirituales, haciendo las cosas que Dios aborrece. Tenemos que crecer para poder entender la justicia de Dios, es decir, lo que Él aprueba y lo que Él condena. Es una audiencia judicial, es una decisión judicial, y cuando hablamos de judicial estamos hablando de leyes, especialmente una sentencia de condena a lo que Dios aborrece. La justicia pues tiene que ver con condenar, en este caso con la condenación a lo que Dios aborrece. Justicia pues es lo que Dios condena para no hacerlo y lo que Dios aprueba para hacerlo. Por eso dice, busquen el reino de Dios, es decir, busquen primeramente las cosas del rey y las cosas que Él aprueba, es decir, su justicia. El siguiente término es todas. Dice Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen antes que cualquier otra cosa, con diligencia, las cosas del rey y las cosas que Él aprueba. Y luego dice, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra todas viene del griego panta, que significa todo, entero, que no hace falta absolutamente nada. Por ejemplo, esta palabra panta, todas, aparece en el pasaje de la Gran Comisión, por ejemplo en Mateo 28, 18 al 20. Hay 3 versículos y en esos 3 versículos, en cada uno de ellos aparece la palabra todas o panta. Por ejemplo, Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Ahí está, toda. No un poco de autoridad, no algo de autoridad, sino toda la autoridad. Y luego dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? No a unas cuantas, a todas, que no quede ninguna fuera. Y luego después dice, bautizándolos, y luego dice, y enseñándoles a que guarden todas, ahí está la palabra, todas las cosas que yo os he mandado. Ninguna cosa que quede afuera, todas las cosas. Así que dice que si nosotros buscamos con diligencia antes que cualquier otra cosa las cosas del rey y las cosas que Él aprueba, todas las cosas serán añadidas. Se me viene a la mente, por ejemplo, Noé. Noé fue llamado por Dios para cumplir un propósito. Dios le pidió a Noé que construyera un arca, porque iba a venir un diluvio y quería salvar a la humanidad. Así que Dios le comunica sus propósitos a Noé, y Noé empieza a vivir los propósitos de Dios para la vida de Noé. Y cuando él empieza a construir el arca, él va a ocupar de muchas cosas. Por ejemplo, va a ocupar de un diseño, va a ocupar la madera, va a ocupar la brea, va a ir ocupando, necesitando varias cosas. Por ejemplo, cuando ya estuviera el arca, iba a necesitar que los animales entraran,
iba a necesitar varias cosas. Entonces, Noé no tuvo que preocuparse de las cosas que él iba a necesitar. Él solo debía preocuparse de vivir conforme a los propósitos de Dios, y Dios se iba a encargar de añadirle todas las cosas que él necesitaba. A Noé, no, imagínense a Noé correteando a los conejos, o yendo detrás de los leones para meterlos al arca. No, Dios se encargó de eso. Lo que Noé necesitara, Dios estaba allí, porque Noé cumplía los propósitos de Dios. También cuando ya estaban todos adentro, él necesitaba a alguien que cerrara la puerta. Dios cerró la puerta. Noé iba a necesitar lluvia, suficiente lluvia. Dios se encargó de eso. Si Noé estuviera entre nosotros el día de hoy, él nos dijera: cuando tú vives para los propósitos de Dios, todas las cosas que tú necesites, Él te las proveerá. Así que la diferencia hubiera sido si Noé hubiera vivido para sus propios propósitos. Es como si Noé hubiera dicho: es que Dios me ha llamado para hacer algo, pero ¿y qué de mí? ¿Qué de mis planes? ¿Qué de mis sueños? ¿Qué de mi familia? ¿Qué tal si yo quiero otras cosas? Y si Noé hubiera vivido para sus propios propósitos, creemos, ¿verdad? Estamos seguros que Noé pudo haber dicho: bueno, ¿y Dios dónde está? Porque Él no me provee lo que yo necesito. Yo veo como que Dios no está a favor mío de las cosas que yo necesito. Debemos de tener cuidado y preguntarnos si nosotros vivimos para nosotros mismos, o vivimos para los propósitos de Dios. Si tú vives para los propósitos de Dios, Dios se va a encargar de añadir las cosas que tú necesites para que lleves a cabo ese propósito. Y por último, el último concepto es: serán añadidas. Busquen diligentemente, primeramente, antes que cualquier otra cosa, las cosas del Rey y las cosas que Él aprueba, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra añadir viene del griego prótesis, que significa pro, antes, y tesis viene de titemi, que es yo pongo, antes yo pongo. Prótesis, la palabra prótesis, cuando pensamos en esa palabra, se nos viene a la mente, no sé, a una persona que va caminando y tiene una pierna de fierro, o un pie de metal, que camina, parece que camina normal, pero es que se le ha añadido una prótesis para que él pueda caminar. Por ejemplo, la dentadura, hay prótesis dental. Cuando ya no hay dientes, se pone una prótesis para que se pueda masticar y comer, para que pueda funcionar. Podemos ver rodillas artificiales, prótesis, para poder seguir funcionando. Cuando Dios mira que a ti te hace falta algo para que lleves a cabo los propósitos de Dios, Él te va a añadir, Él te va a poner lo que tú necesites para que puedas funcionar. Prótesis o añadir es poner algo para reunir, sumar, de acuerdo con un propósito definido. Esta palabra prótesis aparece, por ejemplo, en Hechos 2:47, donde dice que Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. O por ejemplo en Hechos 11:24 dice que se agregó una gran multitud. ¿Sí? Agregar, añadir, ahí aparece la palabra. Todo lo que Dios vea que tú necesites, Él te lo añadirá, Él lo va a pegar a tu vida, si tú lo pones a Él primero y a sus propósitos antes que cualquier otra cosa. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que este es el mandamiento, y recordemos que cuando nosotros tenemos nuestras prioridades bien claras, las decisiones entonces se hacen fáciles. Hermanos, hay un cuidado por las cosas temporales. De hecho, es un deber tener cuidado por las cosas de este mundo. Pero no debemos llevar estas preocupaciones, que son válidas, demasiado lejos, hasta llegar a estar afanados. Recordemos que la ciudadanía de los cristianos está en el cielo, y que las cosas que vivimos aquí y las cosas que necesitamos aquí van a ser temporales, porque viene la eternidad para los hijos de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas
todas estas cosas os serán añadidas. Dios les bendiga.